Listo, estamos acá. Ya empecé a grabar, aparentemente. Entonces, ¿qué necesitábamos para dibujar esta línea? La dirección, ¿no? Que ya el ejercicio nos la daba. ¿Y qué más necesitaba de acá? La dirección fue la que utilicé. Ahora necesito hacer una primera vista para poder trazar las verdaderas alturas. Alturas no y distancias en 3D de la perforación. Para eso, lo primero que yo hago es una paralela. Separémonos, ¿qué? 50 metros de esto. Si es mucho, aparentemente sí lo es, mucho, a ver, Z, enter. Es un valor más o menos de alfa. Segundo paso es alinear la UCS a esa línea. Entonces, UCS, 3 puntos. Primer punto, segundo punto y tercero hacia acá. Vamos ahí, ¿sí o no? Pero esa va a ser nuestra línea de referencia. Y vamos a bautizarla con un nombre mayor a la altura más alta del ejercicio. En este caso, la altura de los ejercicios son, fíjense, yo tengo acá 930 y 840. Yo la voy a bautizar que se llame 950. ¿Listo? Entonces, la línea de referencia, ¿a qué altura la acabo de poner? 950. Entonces, lo primero que tengo que trazar es un OXE de ¿cuántos? Para bajar a 930. De 20. Cuando yo tenga ese OXE de 20, en este lugar voy a tener el punto que se va a llamar X en la vista A. ¿Sí? Ahora, ¿qué dato debo dibujar acá? La distancia en 3D, que nos la da el ejercicio, que es de 78, más el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Puedo hacer la línea desde donde estoy y después la muevo. ¿Sí? O muevo la UCS al punto y la hago correctamente. ¿Cuál de las dos hago? ¿Mover la UCS? Listo. Entonces, UCS, enter, nuevo, enter. Simplemente la desplazo. Y ahí quedó parada en el punto de perforación X en A. Entonces, ahí que tengo que hacer es una línea y un ángulo. O sea, aquí la analogía es que vuelvo a utilizar la coordenada polar que maneja una distancia y maneja un ángulo. ¿Cuál sería la distancia en este caso? ¿Y el ángulo? ¿Cuánto debería ser? Menos 56. Entonces le digo línea enter, que arranque en 0,0, enter, que tenga 78 y un ángulo de menos 56. Enter, y mírenlo. En este punto voy a poner, aquí al final voy a poner un punto. ¿Cómo se llama ese punto ahí? Se llama A en la vista A. Empecemos a bautizar esto, es decir, estos. Voy a decirle que quede acá, que tenga una altura por ahí de unos 15, que tenga una rotación de 0 y el ángulo, el primer punto se llama X en A, ¿no? XA. Mírenlo, ahí quedó. Lo vamos a mover a donde debe quedar. De acá a acá. A este se llama XA. ¿Y cómo se llama el de abajo? A en la vista A. De aquí, ¿qué es importante ir sacando? Las alturas. ¿Cómo conozco la altura? Si yo sé que esta línea quedó 920, si hago una línea perpendicular de aquí a acá, conocería la altura. ¿Cómo lo hago? Con un list. Y necesito que alguien vaya sacando esa tabla. ¿Cuánto sería 930, menos la distancia está paralela al eje de la X, de la Y, o sea, menos 64.6649. Esa debería ser la altura de A. Entonces, ¿cuánto es? 930 menos 64.6649. Esa es la altura de A. ¿Sí? ¿De dónde sale ese menos 66? ¿Quién preguntó? ¿Alguien preguntó? ¿O me lo inventé yo? ¿Saben de dónde sale 66? Entonces, ¿qué altura quedó? Entonces, abro un paréntesis y se llama 800, ¿qué? Punto 33, si no nos confundimos con la coma. Listo.
Esa es la altura de A. Muevo yo el texto para acá. Si está quedando muy grande, cambiémosle los tamaños. Control 1 y bajémoslo para allá a 1/3, a 5. Listo, ahí ya quedó más proporcionado al texto. Y lo pongo aquí cerquita. ¿Qué altura tenía X en A? Pongámosela ahí una vez, si no, después dicen que dónde salió 930. Listo. Repito el procedimiento. ¿Qué repito acá? La distancia y el ángulo. O sea, voy a hacer, no va a ser una línea, voy a hacer un punto directamente, miren. Un punto enter. ¿Qué distancia está separado el punto del eje? 308. ¿Con qué ángulo? El mismo que utilizamos antes, que era ¿cuánto? Menos 56 y enter. Listo. ¿Dónde está? Ah, está estar alejado. Z enter, enter. Mire dónde quedó. Quedó puro abajo. Mírenlo acá. Espera, hago un paneo que es que la rueda del mouse no está funcionando. ¿Sí lo ven acá? Listo. Tengo que hacer una línea de aquí a acá si la quiero hacer. Y hago una perpendicular al eje de la línea que tengo arriba como proyección. Pero mido, si están dirigidas, sí, ahí está bien. Mido esta distancia. ¿Cuánto me dio ahí? 255, 34, 36. Significa que a 930 le tengo que restar ¿cuánto? 225.34, 36. Para determinar la altura de qué punto? De B. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Copio el texto y alguien que me dé el dato, por favor. 674. A ver. ¿600 qué? 74,65. .65. Listo. Esa sería la altura de B en la vista A. Ahora necesito trasladar esos puntos de una vista a la proyección en planta. O sea, buscar el A techo y el B techo. Muy sencillo. ¿Cómo se hace? Acuérdense que esta línea que la vamos a componer de color, vamos a cambiar los colores a las perforaciones. Y vamos a ponerle, digamos, a esta vamos a ponerla de color, vamos a la primera de color rojo. Dame que es que me estaba mamando gallo esto acá. Listo. Y le vamos a poner un espesor un poquito para que se logre ver. 0,5. Y aquí lo prendo. Esta es X en techo. ¿Cómo proyecto los puntos A techo, B a B techo? Sencillo. Una línea que arranque desde acá y llegue perpendicular a la vista. ¿Por qué? Porque las vistas siempre son perpendiculares. En ese lugar debo trazar unos puntos. ¿Cómo lo hago? Pues en la intersección le pongo un punto y en la intersección le pongo otro punto. Y este se va a llamar, ¿cómo? Vamos a copiarlo acá. Este va a ser el A techo. Y si yo copiara por aquí el otro, sería el B techo. ¿Listo? Ahorita le ponemos las alturas. Igual ya sabemos las alturas. ¿Sí? Y en este momento he logrado plantear la primera perforación con los puntos A, B y X. Es decir, desde dónde arranca la perforación, dónde encuentra el primer punto y dónde encuentra el segundo. ¿Cómo verifico datos? Sencillo. Hagamos el DIN alineado. DIN alinee. ¿Qué pasó? DIN alineado. ¿Desde dónde a dónde? Mire. Desde acá hasta acá. ¿Cuánto debería estar ahí? Está muy pequeño. Suprimámoslo y hagámosle DIN scale. Hagámosle unas 50 veces más grande. Y repito el comando anterior, que era el alineado. De acá a acá, ¿cuánto hay? 78. ¿Cuánto debería ser el ángulo aquí interno? 56. Entonces, DIN angular.
entre esta línea y esta otra. Ahí vamos, bien. ¿Listo? Si me diera la otro segmento de línea, ¿cuánto debería tener esa línea? 308, que es lo que me da el ejercicio. En este caso, ya he logrado plantear la primera parte del ejercicio, que es localizar a X en techo, poner A en techo, B en techo y, súper importante, conocer la altura de cada punto. ¿Sí? Ahora repito el ejercicio con lo otro. ¿Cómo lo hago? Primero, muevo la UCS con doble enter. Después dibujo el punto que vamos a llamarlo B. Perdón, X, Y. Pego enter. Allá están las coordenadas. ¿Qué coordenadas son? 235, menos 56. 55. Y el otro no lo utilizamos. Sabemos que es 840. Si ustedes fueran chicos 3D, tendrían que utilizar ese valor. Pero no lo son. Listo. En este lugar voy a dibujar la perforación llamada Y. Es decir, que ¿qué punto acabo de dibujar yo acá? Hagámoslo acá correctamente. Un texto lo ponemos acá. Le decimos que el estilo sea, la altura sea de 5, el ángulo sea de 0. Y el texto se llama Y en techo. ¿Qué altura tiene Y en techo? 840. Listo. Ahí está. Ahora tengo que trasladar la UCS allá. ¿Cómo lo hago? UCS enter, nuevo enter. Pico sobre el punto y ahí tengo la X y la Y. De ahí en adelante tengo que utilizar este angulito de acá, es el XY. Y la distancia, debo utilizar cualquier distancia, porque acuérdense que en planta yo no logro dibujar líneas en tercera dimensión, sino proyecciones 2D. Entonces voy a utilizar el mismo valor de 200. Una línea enter que arranque en 0,0, que tenga 200 en distancia y que tenga un ángulo de ¿cuánto? 954 menos 141. Enter. Y esta linecita que la voy a poner en tono azul, con un poquito de espesor, va a ser la línea indicativa de la segunda perforación. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice en la primera, hacer una proyección perpendicular. Entonces hago UCS 3 puntos, me paro acá, le digo que hasta acá sea la dirección y arriba sea la inclinación. Empiezo con un OXE de ¿cuánto? De 50, que fue el que utilizamos para alejarnos de ahí. Y poder decir, esta línea que acabo de dibujar junto a esta línea van a ser las líneas de referencia. Les voy a cambiar el color para que las podamos diferenciar y les ponemos un espesor no tan grueso. ¿Sí? Acuérdense que esta línea la habíamos bautizado 950. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Cuánto hay de 950 a 840? Para hacer la primera paralela. 950 a 840. ¿Cuánto hay? 110. ¿Sí? Entonces yo hago el primer offset de ¿cuánto? De 110. Enter. Esta la bauticé porque es la línea de referencia. Esta sería la altura a la cual se encuentra el punto Y en techo. Entonces yo copio aquí la propiedad y tengo que trasladar la UCS hasta allá. Enter. Vamos a hacer un paneo. Vamos acá. Entonces voy a hacer UCS nuevo enter. ¿A dónde? Acá. ¿Cuánto es la inclinación de esa segunda perforación? Miren. 38. ¿Y cuántas son las distancias aquí en el tablero? 85 y 356. Entonces tengo que trazar una línea que parta desde ahí. Y aquí sí puedo utilizar la verdadera longitud. Línea enter, que tenga 0,0 enter. ¿Qué distancia debe tener? 85. ¿Qué ángulo debe tener? Si la X está apuntando hacia allá y desde este eje se debe inclinar 38, sería 38 y 180, ¿cuánto es? 218. Y enter. ¿De dónde sale el 218? Sale de esto, mire. Que como en este momento el 0 está acá, ¿sí? Y sentido al horario, aquí serían ¿cuánto? 180, ¿cierto? ¿Y cuánto me voy a inclinar acá?
38. Entonces, 180 más 38 es 218. ¿Listo? De ahí sale ese valor. Y al final de ese punto, al final del punto, voy a tener que localizar qué punto estoy localizando ahí. ¿Cómo le llamamos a ese punto? No, este es C. C en B, que es la vista B. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene? ¿Cómo lo verifico? Pues hago lo mismo que hice en el otro. Una línea aquí perpendicular, acá. Si yo sé que la altura en la cual está perforando en Y es 840, ¿era? Según el ejercicio, sí. ¿Cuánto es 840 menos 52.3312? 787.66. Listo. Repito el procedimiento que hice anteriormente para trazar el otro punto. Vamos a hacerlo como una línea. Vámonos, un punto. Punto 0, 0. La distancia, ¿cuánto es? 356. ¿Y qué ángulo? El mismo de ahorita, 218. Y por allá tuvo que haber quedado. Z, enter, enter. Pan. Y vamos acá. En este momento hago una línea de acá a acá. La perpendicular no la tengo. Listo. Hay un comando que se llama lengen, que fue de los primeros que les puse en las clases. Dinámicamente le digo, extienda esto acá, extienda esto acá si quiero. ¿Para qué? Para que cuando trace esta perpendicular, pues tenga donde interceptarse. Entonces, ¿cuánto sería? 840 menos esta distancia. 219.1755. Entonces, vamos a copiar este dato acá, diciendo que este es C, ¿y este qué punto sería? D en B, ¿qué altura quedó? Punto 82. Listo. Ahora me falta trasladar estos puntos a planta. ¿Qué me toca hacer? Hacer varios lengen. ¿Por qué? Porque si yo traslado este punto de aquí a acá, se intersecta. Pero cuando traslade el D, no se va a interceptar con la línea azul. Entonces, acuérdense que allá yo había tomado un valor arbitrario de longitud. Igual no pasa nada si yo la extiendo, si se conserva la misma dirección. Entonces llamo el comando lengen, nuevamente. Dinámico. Dinámico es que usted le selecciona el eje y le dice hacia acá. Listo. Y vamos a utilizar otro comando que la gracia es utilizar comandos diferentes. Antes yo hacía una línea, ahora voy a hacer la extensión. Le digo X, Enter, selecciono el hasta dónde, o sea, hasta la línea azul, Enter. ¿De qué líneas? De esta y esta. ¿Sí? ¿Y qué ubicar en las intersecciones? Aquí sería C en T, en techo, y aquí sería D en techo. Ya conocemos las alturas, ¿sí o no? Z, Enter, Enter. Ahí vamos. En este momento he logrado llegar a plantear los 6 puntos. ¿Que cuáles eran? X, Y, A, B, C y D. La segunda parte es unir techos y bases. Y decíamos, A con C es techo y B con D es base. Entonces yo las voy a unir. Voy a poner una línea entre A y C y la voy a cambiar de color. Voy a ponerla de color moradito o magenta. Y le voy a poner un poquito de espesor. Acá. Entonces ese morado representa la línea de techo. Y vamos a acercarnos un poco. La rueda de mi mouse está fallando. Mire. Ahí se dejó acercar. Eso. Y voy a unir
Copiémoslo acá, mientras tanto, para que entiendan que es lo que estoy uniendo. Hagámosle acá, tin, y esto acá. Este sería DT y este sería CT. Y voy a unir D con... Y le voy a cambiar el color, dejémosle el mismo color, pero la ponemos un poquito oscurita. Un poquito más gruesa, perdón. Listo. Entonces ahí ya tengo mis dos líneas. La color magenta es la línea de techo y la negra es la línea de base. ¿Qué hay que hacer ahora? Copiar una línea hacia la otra. ¿Yo cómo haría la copia? Para no armar como o tener que mover las vistas para darle espacio al dibujo de techo, yo copiaría desde D llevándola a A. ¿Sí? ¿Quién golpeó ahí poco? Hola, buenos días. Sí, dale. Buenos días, chicos. Chicos, lo que pasa es que dos compañeras de finanzas están pues buscando recursos para hacer una pasantía internacional que ganaron la convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe resaltar que, digamos, esta convocatoria casi siempre la suelen ganar las universidades privadas y es la primera vez que los compañeros de la UPTC pues logran quedar como esta convocatoria. Pasa que ya tocamos diferentes puertas en el sector pues, público, en los sectores privados, las empresas y demás, y la respuesta pues no ha sido favorable. Debido a que pues ellas van a estar en Polonia y Corea del Sur, que son países que tienen un costo de vida bastante alto, estamos recurriendo a pedir su ayuda pues, para recaudar los fondos y que ellas hagan esta pasantía. Y ella es una de las compañeras. Bueno, mi nombre es María Paula, soy estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de Terminación Académica. Nosotros con nuestra compañera nos postulamos a la convocatoria que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, es importante resaltar que esta convocatoria no es remunerada, que es algo que nos dificulta, digamos, el hecho de irnos a otro país y tener esta experiencia. Hemos hecho diferentes actividades y hemos tocado diferentes puertas, pero la respuesta ha sido pues negativa. De hecho, acá en la universidad también hemos hecho diferentes actividades, pero pues hemos tenido como poca colaboración por parte de la institución. Entonces, pues el día de hoy vamos a hacer un mochilazo y pues con lo que ustedes nos puedan aportar, nos puedan colaborar, realmente pues nos va a servir mucho para el tema de idiomas. Entonces voy a estar pasando por los puestos por si alguien quiere. Gracias, chicos, por su colaboración. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Listo. Continuamos entonces. O sea, ¿yo qué recomendaría? Bueno, hay dos opciones. Yo llevaría la de la abajo en este momento, no es que significa que siempre lo van a hacer así. Porque, ¿qué pasa? Si yo cojo la de techo y la copio hacia acá, dice que voy a quedar sobre la línea de referencia y me voy a estar metiendo sobre el dibujo de abajo. Visualmente no es bueno. Entonces, como aquí arriba no tengo nada, es decir, hacia acá no tengo nada dibujado, yo haría esto. Mira. Copio desde D y la llevo hacia A. Mira, a ver. Copiar, seleccionar, Enter. Desde acá. No, espere. Bueno, ahorita la muevo. Desde acá hasta acá. Yo haría eso. ¿Sí? Y ahí hagamos el sistema de 3 puntos. Esta copia me acabo de encontrar el punto E al haber hecho la copia. Pero la pregunta del millón es cómo analizamos la altura de E. Pues es muy sencillo. ¿Qué debo hacer yo? Pregunta. ¿De D hacia T estoy ascendiendo o descendiendo? De D
¿Hacia B haciendo o desciendo? Haciendo. En valor absoluto, yo voy a encontrar la diferencia de altura de estos dos. ¿Que dónde está? ¿Dónde está esa diferencia de altura? Pues aquí. ¿Cuánto es el valor absoluto entre D y C? O sea, hace la diferencia entre las dos. ¿Cuánto nos da eso? O sea, coger 786, restarle 620. Téngalo ahí presente. Eso fue en valor absoluto. ¿Cómo fue? Desde D hacia B voy ascendiendo, ¿sí o no? Porque parto de un punto más bajo hacia un punto más alto. Como la copia yo la hice desde D y la llevé a A, ¿cuál es la altura de A? 856.33. Eso significa que a esta altura de 853.33 tengo que sumarle la que encontré antes. ¿Y cuánto me dio? Señor. Sí, 865. Espera, ya me acerco. Ya. 865.33 y le sumaba la diferencia que había calculado antes. Entonces voy aquí a ponerlo. En techo es igual a ¿cuánto? 1032.17. Listo. Y ya tengo un sistema de 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? E, A y C. Y de todos conozco la altura. De todos. Paso siguiente. Determinar la línea de rumbo. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Z, Enter, Enter. Voy a trazar. No necesariamente las vistas yo las tengo que hacer hacia abajo. Las puedo también hacer hacia arriba. Es decir, miren lo que voy a hacer. Acuérdense que la frontal la hacía siempre hacia abajo. En esta ocasión, para no complicarme la vida, la voy a hacer hacia arriba. Use ese doble Enter. Trazo una línea por aquí arriba. Que la voy a llamar de referencia, F8. ¿La referencia a qué altura quedó? 900 ¿qué? Entonces este color va a representar que es la misma línea. ¿Listo? Quizás lo hice muy lejos. Hagámoslo, movámosla hacia acá. Ah, buen punto. Tendríamos que modificarla. Entonces pongámosle 1050. Cambiémosle el color para que no se van a confundir las dos líneas. Entonces pongámosle esta, un color. Puede ser uno verde, uno. Listo. Vamos acá. Entonces esta es de 1050. ¿Listo? La primera paralela, ¿qué altura de queda? A 1032.17. Réstele 1050, 1032.17. ¿Cuánto debe ser? 17,83. Entonces yo hago un OXE de ¿cuánto? 17.83. Y aquí tendría la altura del punto E. Entonces yo proyecto una la línea acá. Como es perpendicular, la dejo ahí, ahorita lo busco. Y después debo proyectar la altura de A y debo proyectar la altura de C. Entonces, ¿cuál es la altura de A? 800 ¿qué? 865.33. Entonces, como esta la puse en 1050 o la bauticé en 1050, 1050 menos 865.33. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, un OXE, ¿desde cuál? Desde la 1050, ¿de 100 cuánto? 0.67. Enter. Y hago el OXE hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy encontrando acá? El A. Hagámoslo de una vez. Yo pongo un punto acá. Este va a ser el A. Pongo otro punto acá, que va a ser el E. Ahora, hacemos lo mismo con el C, que es 1050 menos la altura de C, que es ¿cuánto?
¿No la tiene ahí? 787.66. ¿Cuánto le da eso? 262.34. ¿Desde dónde? Desde la que bauticé como 1050 hacia allá. ¿Y qué altura va a quedar allá? Entonces, corrijámosla. ¿Cuánto fue? 262.34. Repito el procedimiento y hagámosle aquí otro externo, ahí sea que no la toque. Desde acá, esa. ¿Qué punto acabo de poner acá? C. Entonces se hace una línea desde el punto más alto hacia el punto más bajo. Y buscamos la intersección con el punto medio que fue este. ¿Cierto? Uy. Batería. Ahí estamos haciendo un ejercicio de 3 puntos. Donde hacemos la proyección frontal. ¿Para qué? Para determinar una línea que esté en el punto de altura media, que en este caso es, ¿cuál? A. A es el punto medio de ese sistema de los 3. Listo, resucitó esto. Entonces, ¿dónde íbamos? Acá. ¿Qué punto estoy dibujando acá? El D, que llamamos antes. Si vamos en E, sería nuestro F. Se supone que la línea a la cual se debe intersectar es la que viene desde la más alta hacia la más baja, que aún no la tengo dibujada en planta. Hagámoslo. Es que dibujar una línea desde acá hasta acá. Y cuando yo proyecte esto, aquí nos va a dar el punto. Nos dio el punto en techo. ¿Que va a estar a la misma altura de qué? De A. Y 2 puntos a la misma altura representan una línea de rumbo. Entonces hagámoslo diciéndole desde acá, que es el más bajo, véngase hasta A. Y esta lineecita que la vamos a cambiar el color, ¿qué color le ponemos? Pongámosle un color, el azul ya lo hemos usado, el rojo también. Cojamos este morado oscuro, no, este de acá. Alguno de estos. Y le voy a poner un poquito más de grosor. Ahora, listo, vamos ahí. En el punto visualmente más bajo, es decir, en este que como lo bauticé, dijimos que lo llamáramos F, ¿no? Porque ya teníamos que el E, entonces este es F en la vista T, que está a la misma altura de A. Ahí la línea que viene bajando me sirve como si fuera mi norte, entonces automáticamente yo ya puedo medir mi DIN angular y determinar mi rumbo. Vamos a ver si nos quedó bien. Norte 83 grados al W. Si miramos en los ejercicios, por acá debe estar la respuesta. Es el quinto. Algo tenemos mal. ¿Cuánto nos dio? Noreste. Oh, algo nos quedó mal. ¿Qué tenemos que revisar? Bueno, no importa, chequeemos todo. Supone que es este, ¿no? Listo. Chequeemos los ángulos y las distancias. Creo que fue delta, o sea, eso es delta de H de CA y no de A. ¿El delta H? Sí, cuando hizo el punto E. A ver. Ah, buen punto. Sí, señor, tiene toda la razón. Él encontró el error rápido. El delta H se hizo fue entre C y D y era entre D y B. Corrijamos eso. Es decir, ¿cuál es la altura de B? Por eso les dije, toca llevar una tablita de los datos. Verifiquémoslo acá. Hagámoslo acá. ¿Quién pasa al tablero y apunta unos datos, por favor?
Ahí me hace una tablita de datos, por favor. Entonces ponga, la altura de D es 620. De D. D igual a D. De dedo. 620.82. Listo. Y la altura de B es 674.65. Porfa, saque el delta de esas dos. ¿Cuánto le hace delta? ¿Nadie más tiene calculadora? Entonces, 54,17. Ahora analicémoslo. De D voy, ¿qué altura tiene D? Bajita. Voy ascendiendo. Entonces, la línea va subiendo. Eso es importante. Listo. Entonces, ahora corrijamos. Coja la altura de A, póngala por ahí, por favor. La altura de A es 865.33. 865.33. Ahora a esa altura súmele el 54. Para poder determinar la altura de E. Y corregimos acá. En techo. 919. Listo. Entonces borremos esto porque esto está mal. Este también. Y esta también. Listo. Entonces corrijamos ahora. Ahí a ver, pan. Entonces, si es 915, sí nos servía el anterior. Entonces pongámosle este como 950. Que era el que estábamos trabajando antes. Y empezamos acá las diferencias. A la E, ¿cuánto sería? Si este es 950. O sea, 950 menos 919.5. ¿Cuánto? Entonces 30.5. Enter. De acá a acá. Entonces fíjense que sí se nos desplaza el punto. Entonces de una vez vamos a irlos poniendo acá. Y vamos a mover de aquí hacia acá. Y eliminamos este que era el que teníamos mal. Acuérdense, esta se llamó fue 900. Para que no la veamos embarrada. Ahora, entre 950 y la altura de A. ¿Cuánto sería? 84.67. ¿Desde dónde? Desde los 950 hacia abajo. O sea que aquí estaría el punto A. Listo. Ahora, necesito determinar la altura de C, que ya la teníamos, que era 7C, por favor. Es 787.66. 7.66. Ahora, entre 950 y C, ¿cuánto es la diferencia de altura? Entonces, OXE, 162. Pues ¿desde dónde? Desde los 950 hacia acá. Listo, entonces voy a borrar esta línea que está mal, estos dos puntos que están mal, este estaría mal, y aquí sería la intersección de C. Vuelvo y trazo ahora sí. Punto más alto que es E, punto más bajo que es C, se intersecta con el punto medio que es A y nos da este puntico. Acá. Y cuando yo regrese esa línea acá, hacia abajo, con el F8, nos va a dar hacia acá. Y cambia automáticamente todo el sentido del ejercicio. Ubico el punto. Ahora me ubico en ¿dónde? En A. Y desde A trazo un punto de aquí a acá. ¿Que este cuál era? Era el F, ¿no? Y muevo F. Y si quiero ver aquí ya la náutica la tengo casi implícita. Entonces cambiamos el color para que este sea mi línea
rumbo, le pongo un poquito de espesor. Y voy a medir el ángulo, din angular, entre este y este. Ahora sí aparecieron los nodos de 78 grados al este. O sea, ya tengo la primera respuesta de 3. ¿Listo? Vamos a dejarla acá. Pregunta hasta ahí. Z, enter, enter. Listo, vamos acá. Hemos logrado determinar la línea de rumbo. ¿Sí? Nodo de 78 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy sencillo. Una vista perpendicular al rumbo. ¿Cómo lo hago? Mire, yo hago un Lengen. No, primero hago un UCS 3 puntos. El UCS 3 puntos es a la línea de rumbo. UCS Enter 3 puntos. Aquí va a quedar mi origen. Hacia aquí va a quedar la X y a 90 grados queda la Y. Y en cualquier lugar de estos del computador voy a trazar una línea por acá. A ver, como por aquí. Activo el F8 y esta sería mi línea de referencia de este lado. Hagámosla un poquito más alejada. Por acá. ¿Qué altura estábamos utilizando para la línea de referencia? 950. Entonces esta misma es esta. ¿Y qué voy a proyectar acá? Lo mismo de siempre, alturas. ¿Qué voy a proyectar acá? El punto E, que se va a intersectar con su altura. El punto AF, que se va a intersectar con su altura. Y el punto C, que se va a intersectar con su altura. Entonces ahora la pregunta es, entre 950 y A, ¿cuánto es el paralelismo? O sea, es decir, 950 menos 865.33. 84.67. Enter. Entonces, aquí cuando le haga clic, en este lugar se va a localizar A. Y A y esto está acá. Listo. ¿Cuánto es 950 menos 919.5, que es la altura de E? Oxe de 30.5. Aquí estaría E. Entonces, un punto acá. Y terminando sería, ¿cuál sería la altura de C? Que es 850 menos la altura de C, que allá la tiene. 787.66. Punto 34. Enter. Acá. Extendamos acá, si las moscas. Listo. Y un punto al final de esta línea. A ver. Pan hacia acá. Listo. Y hago una línea que una las tres. No la unió a las tres. Si la unión no está dando, significa que tengo una altura que está incorrecta. Es que en el mismo ¿Cómo? offset no lo hizo. Lo de la línea de referencia, sino como el ya, profe. Ah, bueno, entonces venga, revisamos. A ver. Ah, listo. Entonces, repitamos, volvemos acá, está acá y está acá. Entonces me dijeron, el último offset era de ¿cuánto? 162.34. Enter. Y decían que era desde acá hacia acá. Listo. Hacemos un punto. Y ahora sí tienen que unirse las tres líneas. De acá hacia acá. Listo. Ahí quedó bien. Cambiemos los colores para que no confundan línea de referencia con líneas de altura. Y esta línea de acá representa la inclinación del plano. Que vamos a ponerle otro color. A ponerle ahora sí el verde que estábamos utilizando antes. Esta línea representa el plano inclinado. ¿En qué sentido viene? ¿O cuál es el cuadrante? Recuerden que ya habíamos puesto acá como datos que la dirección era ¿cuánto? Norte 78 al E. Ahora necesito determinar el cuadrante. Mi mensaje me quedó feo. ¿Cómo se determina el cuadrante? Pues muy sencillo. Si el punto más alto es E y viene descendiendo hacia C, significa que a 90 grados entre la NOR W estaría el sur E. Entonces el cuadrante es sur E. ¿Por qué? Porque desciende en este sentido. ¿Y el valor dónde está?
¿Dónde está el valor de ese ángulo? Pues está acá implícito en el dibujo. Con un DIN angular, yo selecciono entre esta línea y esta otra y ahí aparece el ángulo. 40. 42. Ahí, para que nos dé más precisión, tenemos que utilizar más decimales en las alturas. Normalmente yo no lo hago con las alturas. Hay una opción de hacerlo. Y es trasladando estas alturas mediante una link. Creo que en el ejercicio lo hago con eso. Con el sexto lo hice fue con A-Link, más no con datos de alturas. El A-Link es prácticamente como el ejercicio está dando por construcción los datos, pues la línea que está acá la alineo en otro sentido y ahí obtengo la verdadera altura. ¿Listo? Pero bueno, digamos que es aceptable ese 40, porque constructivamente está bien hecho. ¿Qué nos falta sacar acá? El espesor. Y el espesor se hace en esta última vista. Cuando se saca la vista perpendicular al rumbo, se saca también el espesor. Y basta con conocer un punto que esté en el plano de base. Recuerden que aquí, ¿qué punto es acá? E. Aquí en la mitad es AF. Y aquí abajo era C. Y yo conozco por el ejercicio que el punto B y D están en el plano de ¿qué? Entonces necesito trasladar mediante un offset la altura de algunos de los dos puntos. Es decir, por favor resten a 950 la altura del punto D. ¿Lo tenemos? Sí. La altura del punto D. Y debo trasladar el punto D desde techo, es decir, desde acá hasta por acá a la respectiva altura. ¿Qué le dio la altura? 329. Espérame. Offset 329.18. ¿Desde dónde lo estamos trasladando? Desde la 950, ¿cierto? Hacia acá. Mire, esta sería la altura de D. Entonces aquí hago un Lengen dinámico en el cual busco interpretar esta altura con su respectiva proyección en planta. Pasó. Lengen dinámico. Listo. No me la deja hacer. Bueno, hagámosla con un stem. Listo. ¿Qué posición aquí tengo? Este es D. Como este es el plano de techo, simplemente copiando un plano de techo hacia un plano de base, es decir, copiando esta línea que ya dibujo acá, la llevo acá. Y aparecen los dos planos. ¿Sí? Porque en esta vista es donde ustedes logran ver los dos planos, igual al ejercicio que nosotros planteábamos conceptualmente. ¿Y dónde está el espesor? Muy sencillo. Basta con hacer una línea desde acá, o en cualquier lugar del de arriba al de abajo, pero que llegue perpendicular a la otra. Esta lineecita que acabo de dibujar acá es perpendicular entre los dos planos. Visualmente lo es, ¿cierto? Y con un list, en el 3 de length, 65 aproximadamente. Ese es el espesor del sistema, o sea, de haber encontrado base, techo y el espesor. Y ahí termina el ejercicio. ¿Preguntas? Ese sería su espesor. ¿Listo?